Shalom, Braja Lekulam. Damos gracias al Eterno que nos permite conectarnos con cada uno de ustedes. Igual pedirles que por favor vean el video, suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificaciones y no se olvide de darle un like y también de hacer sus comentarios. ¿Okay? O pueden también hacer sus peticiones. Estamos para servirle y ver cómo nos podemos ayudar mutuamente, porque uno nunca todo lo sabe y cuando hablamos de conocimiento podemos crecer juntos en el conocimiento. ¿Okay? En esta sección vamos a estar hablando acerca de Hilhot Talmud Torah, leyes del estudio de la Torah de Rambam. Se encuentra en el libro Sefer Hamadá de Rambam. Lo tengo acá a mano. Es la tercera sección de este libro. Primero tenemos Yisudeh Torah, luego Hilhot Deot, tercera o cuarta sección. Correcto. Tenemos primero Hilhot Yisudeh Torah, luego tenemos Hilhot Deot. Hilhot Yisudeh Torah son las leyes, los fundamentos de la Torah, y Hilhot Deot son las leyes del carácter o de la conducta. Y luego tenemos Hilhot Talmud Torah, que son las leyes relativas al estudio de la Torah propiamente. Vamos a comenzar este estudio de Rambam. Rambam fue una de las mentes más brillantes que ha parido y que ha tenido la judaería a través del tiempo. Hay muchas mentes brillantes, pero de Moshe a Moshe no hay otro como Moshe. Esa es la frase tradicional, la expresión para decir que no hay otro como Moshe ben Maimón. Moshe ben Maimón o Rambam, el rabino Moshe ben Maimón, o conocido en la filosofía occidental como Maimónides. Maimónides, el grande Maimónides, un hombre muy ilustrado, una luz de la judería española, ¿verdad? Que emigró luego a Medio Oriente, ¿cierto? A Israel y luego se fue a Egipto. Fue médico, matemático, aparte de estudio, ¿verdad? De rabino, de teólogo, astrónomo. Hizo muchas aportaciones a la botánica y también a la misma medicina de su época, y no se diga a la filosofía. Dice que aún Tomás de Aquino, con respecto a la filosofía occidental, tomó de él. Ya usted sabe lo grande que fue Rambam. Influenció también en la filosofía árabe por sus conexiones en el mundo árabe. Fue un gran sabio de su época y de todos los tiempos, que aún nos sigue iluminando con su saber por sus escritos que llegaron hasta nosotros. Entonces vamos a ver que él dice acerca de Hilhot Talmud Torah, las leyes relativas a la Torah. ¿Qué es Mishneh Torah? Mishneh Torah es un trabajo, un compendio que él hizo, estudió todo lo que era el Talmud que tenía en su momento, lo estudió, sacó las halajot que él entendía que eran las halajot correspondientes que había que practicar, tanto las contemporáneas, o sea, la de su momento, de su época, la vida diaria, como las que ya no estaban en uso con respecto al sagrado templo. ¿Okay? Él la trajo toda y la explicó, y de ahí nace Mishneh Torah, un trabajo de aproximadamente 10 años de su vida dedicado a hacer este compendio de halajot sacada del Talmud. Él dice que el que estudia la Torah escrita y estudia Mishneh Torah no tiene que estudiar más nada. A ese nivel, dice él. O sea, ya ustedes saben lo preparado y lo minucioso que fue este trabajo de él, de Hilhot, de Mishneh Torah, con respecto a los estudios que él presenta en esta monumental obra, Yahazaká, la mano fuerte, porque son 14 tomos, entonces hay una gematría ahí con respecto a mano. Yahazaká se le llama, la mano fuerte, los 14 tomos de los libros que son. Bien, vamos a iniciar en el capítulo 1, ¿verdad? De
Hilhot Talmud Torah, el estudio de la Torah, ley del estudio de la Torah, capítulo 1, nos dice: las mujeres, los esclavos y los niños están exentos del estudio de Torah. No obstante, el padre tiene la responsabilidad de enseñar Torah a sus hijos pequeños, así como declara, han de enseñar a sus hijos para que hablen sobre ellas. Devarim 11:19. El término hijos se deduce de que la mujer está exenta debido a esta excepción. Tampoco tiene la obligación de enseñar. Hay una máxima: aquel que no está obligado a estudiar no está obligado a enseñar. ¿Sí? Pero Devarim 11:19 nos dice entonces: han de enseñarla a sus hijos para que hablen de ellas. La mujer no está obligada a enseñar Torah a sus hijos, ya que aquel que debe estudiar es responsable también de enseñar, como le acabo de decir. Del mismo modo que una persona está obligada a enseñar a sus hijos, así también es responsable de enseñar Torah a los hijos de sus hijos, como declara: has de informarlo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El mismo libro de Devarim en 4:9. Tenemos que aclarar algo: las mujeres, los esclavos y los niños no están obligados al estudio de la Torah. No quiere decir que no estudien Torah. Como bien dice también el texto, aunque los niños están obligados, los padres están obligados a enseñarle. O sea, el papá está obligado a enseñarle. La mujer igualmente. Con respecto a las mujeres, vamos a seguir hablando más adelante, pero quiero aclarar, ya hoy en día no se usa esclavo. Más bien esclavo caería a la altura de lo que es un empleado asalariado que está obligado a un horario y está esclavizado prácticamente a ese horario. Pero esclavo como tal hoy día no tenemos, al menos en Occidente. Aparecerá alguno que otro sitio que puedan tener esclavos a lo escondido, esclavizando personas, pero eso es un bochorno. Hoy día eso no se utiliza. Entonces las mujeres, aunque no están obligadas a estudiar, deben de estudiar. Eso es contraproducente. No están obligadas y deben. Sí. Deben estudiar para su formación, porque deben de conocer las halajot que le corresponden cumplir a las mujeres propiamente. La tajaraja mispajá, lo que es la kedushá de la casa, la santidad de la casa, es mayor parte de responsabilidad de la mujer. El kashrut de la casa es responsabilidad de la mujer. Entonces la mujer debe de conocer, y para poder conocer debe de estudiar. Entonces, estudiar halajot de kashrut, estudiar halajot de lo que es nidá y lo que le corresponde a ella con respecto a la tefilá, el Shema, que es para todo Yehudí. Entonces, vemos que sí debe estudiar. Igualmente debe estudiar las parashot semanales, debe estudiar Torah. La Torah escrita debe estudiarla. Ya luego los Jajamín discuten más adelante, y lo vamos a ver en Sotá, donde se discute el tema en Sotá 21b sobre si la mujer debe, qué debe hacer y qué no debe hacer, quiénes están a favor, quiénes están en contra. Pero mientras tanto abrimos un paréntesis y explicamos que aunque no están obligadas, no están exentas del todo de no estudiar Torah. Y además que cuando el hombre no está en la casa, ellas deben de estudiar y enseñar a los hijos. ¿Okay? Y si son madres solteras, también deben de gestionar cómo educar a sus hijos. La responsabilidad cae sobre ellas. Entonces, en este mundo tan moderno que ocurren muchas cosas, si una viuda, si se divorció y quedó ella con la tutela de los hijos, todo esto hay que ponerlo a la sombrilla o al paraguas de lo que es la halajá. Nadie está exento de vivir la vida judía dentro del judaísmo, claro está, con respecto a la halajá. Y la halajá establece que las mujeres no están obligadas, están exentas del estudio de Torah, pero con sus peros. Valga la redundancia. ¿Okay? Hay sus puntos donde ellas sí deben de estudiar y están obligadas también a enseñar a sus hijos e hijas. ¿Okay? Vamos a continuar entonces hablando con respecto a los hijos.
Del mismo modo que una persona está obligada a enseñar Torah a sus hijos, así también es responsable de enseñar Torah a los hijos de sus hijos, a sus nietos. Como declara el texto, has de informarlo, o sea, de enseñarlo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Devarim 4:9. Esto no solo aplica a los hijos y a los nietos, sino que también es una obligación sobre cualquier sabio, sobre cualquier jajam en Israel, enseñar Torah a discípulos y a los discípulos de sus discípulos, aunque estos no sean sus hijos. Como declara, has de repetirlo a tus hijos. Si ya dijo a tus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿por qué dice después y repítelo a tus hijos? Que ya los ajamín aplican sobre este término, que tus hijos son tus discípulos, son tu talmidín. Dice la expresión, la tradición oral Shemua es un término técnico utilizado por Rambán que describe la ley, la halajá, que ha sido recibida por tradición oral y que además tiene apoyo en la escritura. Hilhot y eso deja Torah 5:4. Okay. Si es así, ¿por qué entonces hay un mandamiento especial referente a los hijos y a los nietos? Para informarnos un orden de preferencia o precedencia. El hijo precede al nieto. El nieto precede a los prójimos. Además, aprendemos de esto que es una obligación del padre contratar un maestro que enseñe Torah a sus hijos. Un maestro que enseñe Torah a sus hijos. Pero no está obligado a enseñarle al hijo del prójimo, sino gratuitamente. Ok, explicamos esto. Tenemos nosotros que entender, es decir, hay dos normas. Se diferencia la responsabilidad con respecto a su hijo y al nieto. Y del mismo con respecto al hijo del prójimo. Un primer orden de preferencia, pago por la enseñanza, es decir, enseñar Torah al hijo del prójimo es obligación solo física y no monetaria. Por lo tanto, si él personalmente no puede enseñarle, no está obligado a contratar un maestro. Obligación que sí tiene con sus propios hijos y sus nietos. Yo tengo mis hijos, yo estoy obligado a darle una educación judía y es mi responsabilidad enseñarle. Si no tenemos colegios judíos, si no hay un ulpan, si no hay una yeshiva, bueno, yo debo de buscar la forma de que se instruyan los niños dentro de la costumbre, la tradición y la educación judía. Es mi responsabilidad, aunque vayan a la escuela secular. ¿Okay? Ponerlo en un bet midrash, buscar una yeshiva, buscar un kolel, es mi responsabilidad. ¿Okay? Ahora, tengo un vecino, también es judío, tiene su niño pequeño y yo le enseño al mío. Entonces el vecino me pide que le enseñe al de él, ok, no tengo problema, yo le puedo enseñar al de él. Ahora, si yo no tengo tiempo, se me presenta algo y no puedo enseñar a mis hijos, entonces no debo de pagarle a alguien que le enseñe al hijo mío, o a los hijos míos. Entonces, el hijo del vecino no está entre mis obligaciones de yo pagarle a alguien para que le enseñe. Es obligación del vecino como padre de su niño. ¿Okay? Eso es lo que nos trae la halajá aquí con respecto a la enseñanza de los hijos y así por el estilo del hijo del prójimo también. Por lo tanto, si él personalmente no puede enseñarle, no está obligado a contratar un maestro, obligación que sí tiene con respecto a sus hijos y sus nietos. Una persona que su padre no le enseñó Torah debe preocuparse de educarse a sí misma desde que madure en entendimiento. Así se declara. Han de estudiar y guardarla para cumplirla. Devarim 5:1. Dentro de este mismo concepto siempre se declara que
el estudio precede al acto, ya que el estudio conlleva al acto, en cambio, el acto no conlleva el estudio. Y sabemos que allá en el monte Sinai, en Har Sinai, nuestros antepasados dijeron, nosotros vamos a hacer y luego entenderemos. No fue un acto que lo agarró y le dijo a Hashem, vengan, vamos, en este momento estamos, vamos, santifíquense en 3 días, nos vamos a ver. El pueblo estaba espantado por todo lo que estaba viendo y tenían gran temor. Y le dijeron a Hashem, todo lo que tú digas, vamos a hacerlo, no hay problema. Todo lo que tú digas lo haremos. Este no es el caso. Y luego vamos a entender, no, este no es el caso. Tenemos la Torá. Tenemos 3.300 años de evolución en esto y de estudio. Tenemos libros que estudiar. Tenemos Torá. Cuando hablo de Torá me refiero no solamente a los escritos de Moisés, a la Torá propiamente, o el Pentateuco como lo trae la Septuaginta, los 5 libros de la ley, no, sino también el Tanaj. Hablamos de Torá que viene bien, ¿verdad? El Tanaj propiamente. Y ahí están los escritos, los profetas, tanto los profetas anteriores como los posteriores, y están los escritos poéticos, la Megilot, ¿verdad? Y Crónica, y Reyes y demás, y tenemos también la Torá. Aparte de estos escritos, nosotros tenemos, que también le llamamos Torá, en sentido general, a todo, tenemos lo que es la Mishnah, la Gemara, tenemos libros como este mismo, ¿okay? Que es un trabajo que se ha hecho en base a lo que enseña la Mishnah y la Gemara, el Talmud, y así tenemos el Shulchan Aruch, tenemos el Pele Yoetz, y muchas obras más, ¿okay? Muchas obras más, que son trabajo exegético, interpretativo, que han compilado también de libros antiguos, de explicaciones de la Torá, y a todo cuando lo estudiamos le llamamos Talmud Torá. Entonces, es muchas cosas las que hay que estudiar y en las que estamos abocados y obligados a estudiar y enseñar. Ahora bien, nos dice aquí, una persona que su padre no le enseñó, entonces esa persona está obligada, una vez tenga el entendimiento, de buscar su educación. Si no se puede ir a un kolel, si no puede ir a una yeshiva, a un bet midrash, compre libro y póngase a estudiar. Lo que quita lo burro es el estudio. ¿Okay? Lo que quita ser atolondrado es el estudio. Lo que quita ser ignorante es el estudio. El estudiar es la base de todo. Entonces, lo que nos cuesta a nosotros es ponernos a capacitarnos, a estudiar, a esforzarnos, con respecto al estudio. Cada libro que leemos, cada página que avanzamos, es un logro más en nuestra vida, es un avance en nuestra vida y es también para nosotros poder cumplir misbot. Porque hay un detalle, no estamos en el Sinaí. Ya todo está escrito y se sigue escribiendo halajot, se siguen escribiendo responsas, se siguen contestando preguntas, ¿verdad? Incertidumbres que hay con muchas cosas. La tecnología va avanzando y la Torá se va aplicando a la tecnología diariamente. Entonces, nosotros tenemos también que irnos de cuando y ir estudiando, desde los antiguos hasta los más recientes. Entonces, nos cuesta estudiar primero Torá. Nutrirnos en Torá, conocer la parashot, el régimen, todo lo que hay con respecto a la parashot. Luego estudiar la Mishnah, pero también vamos a estudiar la halajot. Después conozcamos las halajot, Shulchan Aruch y Mishneh Torah, sobre todo el Ben Ish Chai, lo recomiendo bastante, el Pele Yoetz para Musar y tenemos también Jolot Levavot, los deberes del corazón, el Kusari, que es un libro básico para mí. Esos dos últimos que mencioné son libros básicos para la introducción a lo que es la filosofía y la vida judía. El ser judío, son libros básicos. Luego tenemos el Midrash, Gedolá,
tenemos el estudio de Torah propiamente y tenemos la Gemara. Ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de este concepto que nosotros tenemos que cumplir, estudiar y cumplir y guardar, les decía, nosotros estamos obligados a educarnos y a esforzarnos y buscar un maestro. El Pirkei Avot mismo nos dice, hazte de un ra y sal de la duda. Pero también muchos lo interpretan, puede decir, hazte un ra tú mismo y sal de la duda entonces. Y en este caso yo te digo, donde no hay hombre, sé tu hombre. Y si yo no soy por mí, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Okay? Entonces así nos trae el Pirkei Avot, así nos lo dijo Hillel. Entonces nosotros debemos de esforzarnos en verdad para prepararnos, capacitarnos cada día y poder cumplir y guardar la misbot. Cada misbot tiene importancia. Bueno, yo voy a hacer el pan de Shabbat, de la halá. ¿Por qué voy a hacer la halá? ¿Qué significa la halá? ¿Qué trae este precepto? Voy a hacer el kiddush. ¿Por qué hago kiddush? ¿Cómo se hace el kiddush? Todo esto hay que estudiarlo, no se diga ya lo que son las tefilot, el ciclo de oración y todo lo demás, el ciclo del año, el Yom Tov, las leyes de Shabbat, todo hay que estudiarlo, pero también tenemos un estudio diario de Torah propiamente, las 613 misbot están en la Torah y la vamos a ver, pero están dentro de un conglomerado de enseñanza, de historia y de palabra de Hashem, de revelación y de profecía. Entonces, nos cuesta a nosotros enfrentarnos al texto. ¿Qué nos dice el texto? ¿Cómo interpretar el texto? Es todo un trabajo. Dentro de este mismo concepto siempre se declara el estudio precede al acto, ya que el estudio conlleva el acto. A cambio, el acto no conlleva el estudio. Por eso tenemos que estudiar. El Rambam enseña que el estudio precede al acto en el versículo citado. Han de estudiarlo y luego guardar los mandamientos para cumplirlo. Por lo tanto, nadie puede llegar después de haber crecido y estar ahora obligado a cumplir los mandamientos, la misbot, que se ocupará solo de cumplir y no de estudiar, sino que debe estudiar para saber cumplir. Y así lo trae Markebe Hamishne en nombre de Rabí Jaim Vital. Si una persona quería estudiar Torah y también su hijo ya ha crecido y está estudiando y quiere estudiar Torah, quiere formarse en el estudio de Torah, él debe preceder a su hijo. Uno de ambos debe procurar el sustento de la familia, ¿verdad? Pero si su hijo es inteligente y tiene éxito en entender lo que estudie más que él, su hijo precede. O sea, su hijo le tiene precedencia, tiene más capaz. No obstante, aunque su hijo preceda, no debe anular su propio estudio, ya que del mismo modo que es una responsabilidad enseñar Torah a su hijo, también lo es educarse uno mismo. Y aquí el Rambam está hablando por testimonio de su propia vida. El Rambam, su hermano David, se encargaba de sustentarlo mientras él estudiaba. El hermano era comerciante de joyas y perlas y cosas preciosas. Entonces, cuando el hermano muere en un naufragio, entonces se ve obligado a él trabajar y comienza a trabajar como médico de el visir del sultán. Y ya conocemos, invito a que lean la historia hay un libro, es la biografía de Rambam, se llama así mismo el Rambam. Es apasionante, fascinante la historia de este hombre. Sale ya dentro de la comunidad de Israel y trasciende a ser un aporte y un baluarte para la humanidad. Una persona debe estudiar Torah y solo después casarse, ya que si se casa primero no tendrá la mente suficientemente despejada para el estudio, pero si sus impulsos son más fuertes que él e inevitablemente no se podrá concentrar, debe entonces de casarse y después estudiar Torah.
Ojo aquí, lo que ocurre es lo siguiente. Los jóvenes, en el clan Israel, los jóvenes se casan entre los 18 a 20 años. Es la normalidad entre los ortodoxos, los observantes. Ahora bien, los que no son observantes ya tienen otras normativas de vida, ¿no? Y los que viven en el Galut también, que no viven en comunidad bien organizada y pertenecen a una comunidad y tienen un criterio de vida, una norma de vida con sus reglamentaciones comunitarias, ya son otras cosas. El que no vive así no tiene esa preocupación. Entonces los hijos se casan tal vez un poquito más tarde. Hay otros que dentro de la misma comunidad deciden prolongar sus estudios académicos a nivel universitario y también conocer, hacer algún proyecto y luego entonces casarse. Pero son cosas familiares, no todo, lo normal es que se casen entre los 18 y 20 años. ¿Okay? Y así lo trae también el rabí, en nombre de Rabí Jaim Vital, en Markevet HaMishneh, incluso que tenga más de 18 años. ¿Okay? Aquellas personas que no tienen, esos jóvenes y chicas también, que no tienen el control, el impulso controlado sobre la fuerza y el ímpetu del líbido, es bueno que se casen. Bueno, que se casen para que no vayan a estar actuando de forma inapropiada a nivel comunitario y sus vidas ser mancilladas de una forma fea. Entonces mejor casarse bien, temprano, para evitar esas cosas. Ahora está la pregunta: ¿desde cuándo el padre está obligado a enseñar Torah a su hijo? Desde que éste comience a hablar. Desde que el niño comience a hablar, hay responsabilidad para enseñar Torah. Y así lo trae Moshe. Entonces se le enseña Torah, nos ha mandado Moshe. Y el primer versículo que se le enseña es Shema Israel. Escucha Israel. Después se le enseña un poco a poco, los versículos tras versículos, hasta que tenga 6 o 7 años. Un niño sano de 6 años y los más débiles de 7, según Baba Batra 21a. Aquellos que estudiamos, Abod, el 521, a los 5 años comienza el niño a estudiar las escrituras. Se refiere que los padres le enseñen en la casa, cuando habla de los 5 años. Dependiendo la capacidad del niño, entonces se lo lleva donde el maestro. Si es costumbre que un niño en un lugar para educar al niño se contrata a un maestro con paga, entonces hay que hacerlo así, es obligatorio pagarle. Y él debe enseñar con un sueldo hasta que haya leído toda la Torah escrita. Si en lugar es costumbre enseñar Torah escrita cobrando sueldo, entonces está permitido hacerlo. No obstante, la Torah oral no se puede enseñar por pago. Así declara: vean, les he enseñado decretos y normas, así que como me las encomendó Hashem. Devarim 4:5. La Torah no la recibimos por pago. La Torah no la vendemos. La Torah no la compramos. La Torah fue un regalo. Entonces está prohibido cobrar por enseñar Torah. Está prohibido cobrar por enseñar Halajá. Está prohibido cobrar por enseñar Talmud Torah. Y el Talmud propiamente, la Gemara. Ahora bien, sí, tenemos personas que son profesionales en el área, que se han dedicado toda su vida al estudio de la halajot, del Talmud, de todo lo que tiene que ver con la vida judía. Entonces esta persona se dedica a enseñarnos y nosotros tenemos la obligación de darle un aporte, de ayudarle, de pagarle. Aunque no sea un pago, debemos dar una sedaká para ayudar a esa persona, para ayudar a los batei Torah, la yeshiva, para ayudar a los kolel que se dedican a enseñar Torah, para facilitar que no tengan que estar poniendo precios muy caros, ¿verdad? Si se pueden sustentar con los recursos que se donan, entonces pueden enseñar gratis inclusivemente.
Pero para eso hay que subvencionar y hay que dar apoyo económico de todas partes para las instituciones que se dedican a la divulgación de la Torá, porque si no tienen que cobrar obligatoriamente. Y además, a veces lo ponen para que la persona que va no reciba todo gratis y ponga de parte de sí en el estudio que tiene que hacer. Así como yo, Moshe, les enseñé gratuitamente, así también ustedes han estudiado gratuitamente de mí. Por lo tanto, cuando enseñen a las generaciones futuras, han de enseñar gratuitamente como han aprendido de mí. En el caso de que no encuentre a alguien que le enseñe gratuitamente, debe estudiar pagando entonces. Como declara, la verdad has de comprarla. Has de comprar la verdad. O sea, tú necesitas conocer la verdad, tú la debes comprar. Mishle 23:23. Es posible, por ende, de lo anterior, que él quiera enseñar con la condición de recibir pago. Sobre eso se ha declarado, y no has de venderla. De aquí se desprende que está prohibido enseñar recibiendo pago, a pesar de que su maestro le haya enseñado por un sueldo. O sea, yo voy a una yeshiva a estudiar, yo tengo que pagar, pero yo no puedo cobrar por enseñar Torah, ¿okay? Salvo que no sea la Torah escrita como lo expone todo, incluido los libros de los profetas y hagiógrafos. ¿Okay? Todo varón de Israel está obligado a estudiar Torah, ya sea pobre, ya sea rico, ya sea sano físicamente o ya esté sufriendo dolores, ya sea joven o ya sea una persona muy anciana, que sus fuerzas se han debilitado, incluso que sea un pobre que viva de la beneficencia y recolecte limosna para comer, incluso que tenga esposa y muchos hijos, está obligado a fijar tiempo en los cuales pueda dedicarse al estudio de la Torá, tanto de noche como de día. Así declara, pensará en ello, en la Torá, de día y de noche. Josué 1:8. Los grandes jajamín de Israel se dedicaron a labores varias. Algunos fueron leñadores, como el que se Mishné acota, por ejemplo, Hillel, y trae que como fuente de su acotación la Gemara en Yomá 35. No obstante, la Gemara allí no menciona a Hillel que haya sido leñador. Incluso el propio Rambam, en su comentario Mishné, a la Mishnah Avot 4:5, declara que Hillel era el leñador, aunque el Rambam no pone de dónde trajo la información. Sin embargo, Avot de Rabbi Natán, capítulo 6, donde se declara que Rabbi Akiva comercializaba con leño. ¿Okay? Entonces, siempre los jajamín han tenido una profesión, se han dedicado a otras cosas. Otros fueron aguateros, que tuvo 105a, como Rajuná, e incluso hubo algunos entre ellos que fueron ciegos. Pesajín 116b, Ra Yosef y Ra Sheshe eran ciegos, por ejemplo. A pesar de todo, estudiaron Torah de día y de noche, considerados entre aquellos que que transmitieron la tradición oral de un sabio a otro desde Moshe hasta nuestros días. O sea, desde Moshe a Rabbeinu hasta nuestros días recibieron de tradición en tradición, de boca en boca, hasta que se escribió la Mishnah y luego la Gemara y los demás libros, y así la Torah oral. Ya encontramos la Torah oral en estos libros. Esos libros no son la Torah oral, pero contienen la Torah oral, y de ahí sacamos las halajá, la cómo vivir. ¿Okay? ¿Hasta cuándo es una obligación estudiar Torah? Hasta el día de la muerte, declara. Así se declara, para que no se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. O sea, quiere decir que todos los días de tu vida es hasta la muerte. Devarim 4:9. Pero ese todos los días de tu vida puede trascender, porque después de la muerte seguimos vivos. Por eso tenemos Torah en el más allá. También tenemos la Yeshivot, ¿verdad? Y tenemos los Batei Torah del mundo espiritual.
siendo una realidad que todo tiempo que la persona no se dedica al estudio de Torá, ha de olvidarla. Es una obligación dividir el tiempo de estudio. En un tercio se debe dedicar al estudio de la Torá escrita, el otro tercio a la Torá oral. Un tercio debe tratar de entender las conclusiones de su propia primicia, o sea, los elementos que utilizó para estudiar, debe de pensarlo, debe rumiarlo y llegar a conclusiones, analizar las conclusiones, deducir un concepto de otro, análogamente un concepto con otro. Además debe comprender la metodología de las reglas, de los principios de interpretación a través de las cuales se estudia Torah. Para eso tenemos las 13 Migdot de Rabbi Ismael, las 13 reglas de Rabbi Ismael, las 32 Migdot de Rabbi Yossi Hagili, y también tenemos las 7 reglas de Hillel, de manera tal que llegue a saber cómo se aplican estas reglas y cómo se deduce lo prohibido y lo permitido. Del mismo modo, todos los temas los cuales se recibieron por tradición oral. Esta última división del tiempo de estudio se conoce como el Gemara. Ya lo último debe estudiarse la Gemara, que es lo que dice la deducción a nivel de las herramientas, cómo se deduce la halajá, el estudio de la Gemara. Entonces, ¿cómo se lleva la división del tiempo a la práctica? Es la pregunta para introducir el otro punto. Si se trata de un profesional o de un artesano que tiene su propio negocio, se ocupa de su trabajo 3 horas al día y de la Torá 9 horas. Estas 9 horas de estudio la dividirá de manera tal que 3 de ellas la dedicará a la Torá escrita, otras 3 a la Torá oral, y las últimas 3 la dedicará en comprender en su raciocinio, tratando de entender un tema dentro de la Torá escrita, mientras que sus explicaciones forman parte de la Torá oral. Acordémonos que la Mishnah viene a explicarnos la Torá oral, y la Gemara es el compendio de estudio comentado de la Mishnah y la Torá escrita. En los temas denominados pardes, Pesha, que es el sentido literal, el Remes y el Drash y el Sod, entonces ahí tenemos sentido literal, sentido sintético, sentido analítico y la espiritualización del texto propiamente, se comprenden dentro del estudio de la Gemara. ¿En qué circunstancia nos referimos que se ha de dividir el tiempo en 3? Cuando la persona comienza a estudiar, no obstante, cuando crezca en conocimiento de Torah y no necesita estudiar Torah escrita todo el tiempo, ni ocuparse constantemente de la Torah oral, sino que solo en momentos fijos leerá Torah escrita y repasará la Torah oral, la Mishnah, Tosefta, ¿verdad?, la Tosafot, etcétera, de modo que no olvide nada de las leyes contenidas en la Torah. Entonces se dedicará toda su vida al estudio de la Gemara según sus aptitudes y capacidades de concentración. Cuando mencioné parte, debo decirle que esto comprende la sabiduría divina y las demás diferentes disciplinas de forma natural. Bien, vamos al otro punto. Una mujer que estudia Torah recibe recompensa por su esfuerzo. Como dije, una mujer no está obligada a estudiar Torah. Está exenta de esa obligación, pero debe aprender. Y el esfuerzo que haga va a recibir una recompensa. No obstante, no es igual que la recompensa del varón que tiene la obligación, que tiene que estudiar, ya que no le fue ordenado a la mujer estudiar. Toda persona que hace algo que no le está obligado a cumplir, no recibe igualmente la recompensa que aquella que realiza algo porque está obligado. La persona que está obligada a cumplir se preocupa y se tensa en tratar de realizar su obligación correctamente. No así la persona voluntaria, siendo la norma. A causa del esfuerzo viene la recompensa. A pesar de que la mujer que estudia recibe recompensa, los jajamín han ordenado que una persona no enseñe Torah a su hija, ya que la mayoría de las mujeres poseen no poseen una profundidad
analítica, sí, para el estudio de el pensamiento de lo que es el Talmud y la Torah. Eso han dicho los Jajamín de la antigüedad. Todo el que enseña Torah a su hija es como si hubiera enseñado banalidad. Sotá 21b. El Rambam concluyó que la ley se constituye según la opinión de Rabbi Eliezer, ahí en Sotá 21b. No obstante, la opinión de Ben Asai es que también el padre está obligado a enseñar a sus hijas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que se enseña banalidad, cuando se enseña Torah a las hijas? A la Torah oral. No se debe enseñar Torah oral a las hijas. Pero sobre la Torah escrita, a pesar que no es recomendable enseñarla, si se le enseña, se le considera como algo banal. ¿Okay? La Gemara en Nedarim 35b enseña que a pesar de haber prometido no tener beneficio de nada perteneciente a un segundo, está permitido que enseñe Torah escrita, el Mikra, a los hijos e hijas de este. Se concluye por ende que quien enseña Torah escrita a sus hijas no se considera algo banal, y así lo trae la Halajá, y así se estableció por el Shulchan Aruch en Yoredea 246.6. Y Hagra en el inciso 25 en su comentario. Ahora tenemos aquí algo sumamente interesante, y es que Rashi enseñó Torah a sus hijas, y sus hijas fueron grandes mujeres de Torah y se casaron con grandes hombres de Torah y tuvieron hijos que fueron grandes sabios de la Torah, como Rabbi Tam, por ejemplo, que compite con el abuelo con respecto al orden de la parashot, ¿verdad? En los tefilín. Fueron grandes hombres de Torah, estudiosos de Torah y ejemplos a seguir. Igualmente sus madres. Hay una frase que dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Y otros dicen que al lado de un gran hombre hay una gran mujer siempre. Sea su madre, sea su esposa, sea una hija, sea una hermana, pero siempre hay una mujer que influye en la vida de esos grandes hombres, ¿okay? Porque ellas mismas son grandes mujeres. Si no fuera por nuestras madres, no estuviéramos aquí. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos en Torah, en cumplir misbot, y para eso tenemos que estudiar misbot. Aprendamos de Rambam. Rambam nos enseña que debemos estudiar misbot. Primero, estudiar misbot es una obligación para nosotros porque la Torah nos ordena que estudiemos, que la guardemos, que la vivamos, ¿verdad? Entonces, segundo, estamos obligados a enseñar a nuestros hijos y a nuestro prójimo, a tener discípulos, y a los discípulos de nuestros discípulos también, incluso. Los discípulos son nuestros hijos, los talmidín. Estamos obligados a ello. ¿Okay? No estamos obligados a cobrar por la Torah. Si nos quieren pagar, bueno, en el sitio vamos a enseñar Torah a un sitio y ahí pagan por eso, lo podemos recibir, pero no es una obligación pagar por el estudio de Torah. ¿Okay? Ahora, usted quiere estudiar Torah y debe estudiar Torah, y solamente hay un lugar que usted puede por dinero estudiar Torah y ahí hay que pagar. Bueno, usted paga porque es para manutención de los equipos, de la enseñanza, de los maestros, porque ya es algo más académico, aunque sigue siendo tema religioso, ¿verdad? La formación en cuanto al conocimiento, la información vale dinero en este sentido, y los que se han dedicado su vida a especializarse en los temas de Torah, bueno, si viven de esto hay que pagarle por su tiempo, si no te van a hacer otra cosa, a producir dinero en otras cosas. También vemos que la obligación de estudiar Torah es desde que comenzamos a hablar, desde que estamos pequeñitos hasta que estemos vivos, o sea viejitos, 120 años, 130 años, o sea 85, 86 años, 90 años, o sea 19, 20, 30 años, pero la edad que usted tenga desde que tiene uso de razón hasta que se vaya de este mundo, debe de estudiar Torah. ¿Okay? Esa es la obligación para los Yehudí. Usted que está en Teshuvah, que está en retorno,
¿verdad? O que ya acaba de hacer conversión, o que está buscando convertirse, o acaba de hacer el teshuvá, el retorno, y sigue estudiando Torah, es una obligación. No se canse, no se canse. Que la Torah resplandezca en tu rostro y que tú te hagas uno con la Torah, que la Torah en ti sea Torah Jaín. Es nuestro más anhelado deseo. Así como también nosotros esperamos tener hijos e hijas que sean temerosos del cielo, que conozcan su rey dentro de la comunidad del clan Israel y que sean personas de bien. Y nosotros mismos ser hombres y también mujeres de verdad de bien. Así que Hazaku Barú, Kol Tu, todo lo mejor para cada uno de ustedes. Damos las gracias al Eterno por haber compartido este espacio. Así que Shalom Ubraja Lekulam.